Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis chicos y chicas de Escorpio, bienvenidos a los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D y vienen de su yo superior a darte un mensaje. Te voy a invitar a que por favor te suscribas al canal, ya que suscribiéndote me indicas que te gustaría que yo siga creando este contenido gratuito para YouTube, así que por favor dele ahí a suscribir. Y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores estaré haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de forma gratuita. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Te Conozco de Ricardo Arjona y Ángel de Amor de Maná. Estoy intentando encender mi palo santo que siempre ocupo para hacer esta lectura y no quiere funcionar. Bueno, será sin palo santo por hoy día. Vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con la canalización. Sé que me perdí una oportunidad contigo. Me duele tanto el corazón. La separación es dolorosa, pero aún sigo pensando que tú eres mi alma gemela, mi llama gemela. Lo peor ha terminado, sin duda. Y espero poder liberarme de esas prisiones que me retienen. Siempre tendrás un lugar en mi corazón y nunca te podré entregar lo que buscas, y lo sé. Sé que a veces muestro que no estoy interesado, pero la verdad es que lo que necesito es tiempo para sanar. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, sigo pensando que tú eres mi alma gemela. Tengo que sanar muchas cosas en mi corazón. Y no puedo tenerlo todo bajo control. Ok, Escorpio, vamos a revisar un poquitito más. Disculpen los ladridos de los perros. Vivo con muchos perritos recogidos, amados, queridos. Y bueno, son perros y ladran. Así que espero que no les moleste tanto y podamos continuar con esta lectura. El as de pentáculos nos muestra al reverso, su posición al reverso, una pérdida de una oportunidad contigo. Un poco de arrepentimiento también. Todo eso trae bastante dolor. Uy, disculpen. Trae dolor, me muestran que para algunos de ustedes, solamente para algunos de ustedes, me hablan de infidelidad, lo que ha provocado la separación entre ustedes. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Acá está la carta de los niños y de sanar situaciones familiares. ¿Qué tiene que ver esto aquí en particular? No necesariamente tiene que ver con niños, sino que con nuestro niño interior. Asuntos que sanar con nuestro niño interior, temas del abandono, por ejemplo, de la validación. Esta es una persona que lo tiene que tener todo bajo control y se ha descontrolado un poco contigo, siento, ¿vale? No siento que todo esté realmente terminado entre ustedes, pero sí por ahora la situación se ve un poco difícil, así que paciencia, Escorpio. Vamos a mirar qué más. También vamos a mirar qué signos pueden estar envueltos en esta conexión. Vamos a hacerle preguntas a los guías también. Vamos a ver tu posición, te vamos a dar un consejito y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Así que quédate ahí hasta el final. Siento que tu persona tiene confusión con este 7 de copas, sabe que tiene que tomar una decisión, sin embargo, no sabe cuál es la más correcta. La opción que está ligada a su corazón es ir hacia ti con la carta de la emperatriz, te ve a ti como tu divino femenino, nos habla de almas y llamas gemelas, ¿vale? Está el caballero de espadas, es una persona que puede estar en silencio en este momento, vive la separación con mucha rabia, enojo ante lo que ha pasado anteriormente. Con la carta de la templanza nos dice, hay un aspecto del ego que todavía no he podido y tengo que sanar. Bien, ese aspecto del ego tiene que ver con heridas del pasado y hay que caminar un largo camino, por así decirlo, para volver a balancearse emocionalmente. Es una persona que va a intentar verlo todo más desde la lógica
que desde el corazón, y eso es lo que te está entregando esta disonancia, y por sobre todas las cosas un sentido de decepción. Paje de bastos al reverso. Siento que hay un tema de la valentía y del coraje de volver a ponerse de pie. Una persona que se puede estar ahogando en pensamientos muy negativos. Sin embargo, te ve a ti como la carta del mundo. Eso es lindo. Te ve como una persona auténtica, una persona realizada que está en su proceso de realización personal. Hay ciertos ciclos que tiene que cerrar tu persona que quizás no te ha dicho, y esto tiene que ver con las heridas del pasado, y también puede ser algo que esta persona desconozca de sí mismo. Todos tenemos puntos ciegos en nuestro interior, bien, y esto tiene que ver con las heridas del abandono, y eso muchas veces, esas heridas nos lleva a tener, por ejemplo, falta de compromiso, o nos lleva a salir corriendo de las relaciones, o nos puede llevar a pedir amor donde a veces no nos corresponde. Esta es la posición de tu persona especial. Tenemos que mirar la tuya, ¿no? Me está saliendo acá la reina de pentáculos al reverso. Esta puede indicar otra persona en la lectura. Una persona que no es capaz de proveer estabilidad a esta persona y de la cual esta persona se quiere retirar, porque ya aquí o en esa situación ya no hay amor. Por eso cuando hablamos anteriormente de infidelidad, puede ser que la persona con la que esté lidiando esté en una relación o en una situación laboral complicada. Puede ser laboral o puede ser de relación. Ustedes podrán reconocer la diferencia de acuerdo a su situación. Siente una desconexión emocional en la situación en la que está. Ya no está contento emocionalmente en la posición donde está. Bien, está este rey de bastos. Poco a poco se está conectando con sus deseos, con sus motivaciones, y está ganando más empoderamiento de sí mismo, ¿no? Pero con la carta de la torre me está hablando de que hay algo que tiene que pasar para que se dé cuenta de ciertas cosas, ¿no? Que se tiene que dar cuenta que todavía esto entre tú y esta persona todavía no ha terminado posiblemente. Bien. Y principalmente hay un aspecto bastante importante con su proceso de sanación personal. Es algo disruptivo que tiene que pasar en su vida o que ha estado pasando en su vida, que lo ha descolocado y le ha derrumbado todas sus ideas que tiene de la sociedad. Y esto le invita a proyectarse de distinta forma y planificar su vida de distinta forma. Y cerrar los ciclos que ya no le pertenecen o que ya no lo están favoreciendo de una u otra forma. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Si es que esta lectura resuena contigo y el signo no aparece, no significa que esta lectura no sea para ti. Bien, puedes estar lidiando con un Géminis, un Capricornio nuevamente, un Piscis, un signo más, Géminis nuevamente, un Escorpio también, otro signo más, por favor. O un Libra. Recuerda que ninguno de estos signos son limitantes ni determinantes. Bien. Vamos a invitarte a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y que los guías espirituales nos contesten a través de estas cartas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Escorpio el día de hoy? Confía. Busca una señal. Si es que tú crees, puedes ser asertivo con esta persona y también decirle qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Te invitan acá las cartas a tomar acción y pedir ayuda si es que lo necesitas. Hay gente que te puede ayudar a tomar una nueva dirección. Esta es la carta que nos está indicando, oye, quizá esta no es la conexión que te está sirviendo. Y lo que tienes que tomar es más compromiso contigo misma, de tomarte más valor a ti. Porque si bien hay mucho amor, hay cariño, esta persona todavía ni siquiera está accionando hacia nosotros. No sabemos si es que se lo va a comer el miedo, por ejemplo, y se va a quedar donde está. Ojo con todo esto. No porque esta persona tenga sentimientos bonitos hacia nosotros significa que realmente o los va a llevar a cabo. Bien. O se va a soltar de los patrones tóxicos, de las situaciones tóxicas en las que está. No necesariamente va a ser el aprendizaje. Y no nos podemos hacer cargo del aprendizaje, del aprendizaje de esta persona, sino que nos tenemos que hacer cargo del proceso de nuestro aprendizaje. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la posición de Escorpio? La decepción. Ya nos aburrimos. Ahora sí queremos amor, queremos conexión. Podemos ver las cosas de otra forma. Quizá te encuentras a ti mismo observando o esperando a esta persona que haga algo. Pero te invitan aquí a soltarte de las cosas que no te están sirviendo.
bien, a soltarte de este aspecto tóxico que viene con el diablo y comenzar a proyectar tu vida de la forma en la que tú quieres, poder ver las situaciones de otra forma, aquí con el hombre colgado, reinterpretar la separación de una manera más positiva y darte cuenta de las heridas que tienes que sanar tú y construir esta historia de otra forma. De seguro ha sido una situación frustrante para ti, pero ya te quieres mover hacia adelante y dejar ciertos procesos atrás, especialmente esas heridas del pasado, ¿no? Caballero de copas, oferta de amor se quiere hacer, o hay una oferta de amor en camino para ti también. Pero ojo, que si esta relación o esta conexión no está siendo recíproca, es hora de ver las cosas de forma clara con este as de espadas y manifestar un nuevo comienzo con este caballero de copas que podría estar caminando en tu camino a medida que tú cierras o decides cerrar este ciclo. Siempre depende de ti. Si es que yo no quiero cerrar el ciclo todavía o no me siento preparado para cerrar el ciclo, me voy a quedar pegado. Esto significa que todavía hay un aprendizaje que puedo hacer a partir de lo que está pasando. Bien, podemos reinterpretarlo y ver la ganancia. ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Está siendo recíproco esta conexión? ¿Es esto lo que yo quiero para mí? Bien, ojo. Vamos cuidando nuestro corazoncito. Vamos a ver cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de tu persona especial. Así. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la acción o siguiente acción a tomar por parte de esta persona? Yo sí te veo tomando una nueva dirección, como lo aconsejan las cartas, a medida que tú te vas conectando con, por ejemplo, bajar a esta persona del pedestal, conectarte un poquitito más con tus emociones, salirte de la codependencia, por ejemplo, si es que estás manifestando codependencia. Ok, tu persona, 5 de bastos, 8 de pentáculos, paje de copas y 4 de copas. Ok. Está una persona que necesita un poco más de su soltería. Ojo, aquí hay amor. Nadie ha negado que esta persona no te quiere, pero los conflictos internos que tiene son tan grandes. Para algunos de ustedes realmente esto tiene que ver con el trabajo, con su carrera, sus impedimentos y donde él está invirtiendo o ella está invirtiendo como su energía, ¿no? El paje de copas, recordemos que los pajes son un poco más inmaduros. Si puedes recibir un mensaje de amor por parte de esta persona, así como no te vayas, no me olvides, pero al mismo tiempo no lo vemos dispuesto a trabajar en esto porque no quiere perder su soltería o en lo que tiene que trabajar hoy. Siento que lo vemos invirtiendo en otra cosa, en otra situación que puede ser prioridad para esta persona. Bien, esto no nos hace perder valor personal, sino que nos tiene que recordar que nuestro valor personal está en nosotros mismos y no debiese por ningún motivo depender de otra persona. Bien, vamos a darte un poquitito de consejo ahora. Muchísimas gracias, guías espirituales, que puede utilizar Escorpio como un recurso para sanar esta situación. Es como que tu persona tiene que sanar a su niño interior o situaciones familiares importantes por las que esté viviendo. Eso es como el gran mensaje. No es porque no tiene cariño por ti, sino que porque se necesita hacer cargo de otras cosas. ¿Bien? La virtud. Tú te das cuenta o reconoces tus atributos espirituales desde el amor y te ayuda o ayuda también a los demás a crecer. Esta es tu virtud. ¿Bien? Una más. La evolución. Tú te das cuenta que los obstáculos no son nada más que lecciones para tu camino del amor. Bien, vamos trabajando en eso. ¿Cómo me puedo conectar más conmigo misma desde el amor, desde la compasión para poder sanar la situación que yo tengo con esta persona? Bien, un consejo más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos que les podemos dar a Escorpio el día de hoy? ¿Ok? Ojo, qué lindo mensaje para esta lectura. Yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece, ¿ok? Dejo ir las expectativas que me están reteniendo de ver todas las bendiciones en mi vida, que no me están permitiendo ver a esta persona tal cual es. Bien, que no me están permitiendo verme a mí tal cual soy. ¿Cuáles son mis expectativas que me están haciendo daño y no me están permitiendo crecer porque me estancan? ¿Cuáles son las expectativas que, por ejemplo, que por el hecho de que esta persona me tenga amor significa que tiene que atenderme o que tiene que estar conmigo? Bien, ojo. De repente hay gente que tiene otras prioridades en su vida que no son su vida amorosa. No por eso no nos quieren, sino que porque tenemos que sanar otras cosas. Quizás no estamos listos para tener una relación. ¿Se entiende? Espero que esto te haya servido, Escorpio. Muchísimas gracias por estar acá.
que estos mensajes te ayuden a seguir creciendo. Toma lo que te resuena, lo que no lo dejamos ir. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.